Escrituras como base de fe. En este canal encontrarás teología reformada, Apocalipsis, el Espíritu Santo, profecía bíblica, el fraude del diezmo, diccionario bíblico, panorama bíblico, libros gratis. La Iglesia de Cristo debe reformarse o morir. Una lucha incansable contra la apostasía. Los mensajeros de la muerte. Escrito por Rafael Hernández. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 16, del verso 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Hace un tiempo recibí un correo electrónico de un hermano que se identifica como Lucho y dice así: perdóneme por escribirle y ser tan directo, pero no resisto que no exista alguna persona o entidad que haga algo con todo lo que ocurre en Chiapas, México. Lamentablemente, el evangelio predicado y recibido por algunos se convierte en muchos de esos versículos que habla la Biblia, donde seremos perseguidos, también vituperados, bienaventurados por aquellos, pero no podemos dejar que sean masacrados de forma sistemática, sin agua, sin alimentos, destruyéndoles sus campos, violando a sus mujeres, etc. Nuestro Dios ha levantado verdaderos atalayas, y usted es uno de esos. Necesitamos que su voz se haga escuchar, primeramente como olor grato a nuestro Dios, y luego a donde Él lo dirija. Y hoy precisamente quiero hablar sobre la persecución que la Iglesia de Jesucristo ha sufrido desde el principio hasta el día de hoy. Corría el año de 1555 en Inglaterra. En aquel tiempo la institución católica romana era la Iglesia de Estado en Inglaterra, por lo cual había persecución por parte del Estado y la Iglesia en contra de todos aquellos que se opusieran o enseñaran lo contrario. Por aquellos días, el ministro del Evangelio, John Denley, se dirigía hacia la casa de unos amigos cuando fue detenido por las autoridades para interrogarle sobre qué creía de la Iglesia estatal actual. El hermano John, sin vacilar, les dijo: creo en lo que dicen las Escrituras, que la Iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo su cabeza, y por lo tanto no creo que la Iglesia de Inglaterra forme parte de la verdadera Iglesia. Ese fue motivo suficiente para que arrestaran al hermano John y fuese entregado al arzobispo para ser interrogado nuevamente. John no se retractó de su declaración de fe y fue condenado a morir quemado en la hoguera. Cuando encendieron la leña bajo él, comenzó a cantar a Dios mientras las llamas se levantaban en su derredor. Uno de sus verdugos, atónito por lo que veían sus ojos, tomó una piedra y arrojándosela le pegó en el rostro. Su intención era enojarlo o callarlo, pero nuestro hermano solo le respondió: en verdad, has interrumpido una buena canción. Y entonces, alzando su rostro, siguió cantando hasta que expiró. Este es solamente uno de los miles y miles de testimonios sobre los mártires de Jesús, y miles más de los que no hay registro.
La historia está llena de relatos sobre personas que eligieron la tortura o la muerte antes de negar la verdad. En el pasado, dar la vida por lo que se creía era considerada una actitud heroica. La verdadera Iglesia de Jesucristo comenzó con persecuciones y terminará en esta tierra siendo perseguida hasta que su dueño venga por ella. La palabra de Dios dice en Hechos, capítulo 8, versículo 1 y 2. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Apocalipsis 17, 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, la persecución contra la Iglesia es la obra de Satanás a través de hombres, entre comillas, conocedores de Dios, pero que sin embargo no le conocen en verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto nos da a entender también que los ataques hacia la Iglesia de Jesucristo proceden desde el interior de la misma y no tanto desde afuera. Y eso no ha cambiado. Hechos capítulo 20, verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Las Santas Escrituras señalan a la Iglesia Católica Romana como Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, versos 4 y 5. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La historia registra que esa institución, desde sus inicios, mezcló enseñanzas del verdadero cristianismo con el paganismo romano, para atraer a sus brazos tanto paganos como cristianos. Y gracias a esa mezcla perversa, muchos concilios, denominaciones e instituciones evangélicas que dicen tener su fundamento en las Sagradas Escrituras, se han prostituido con ella. Para nadie es un secreto que la madre de las rameras, con su poder sociopolítico, ha sido y sigue siendo uno de los instrumentos más usados por el diablo para perseguir a la Iglesia de Jesucristo en nombre de la religión y de Dios, además de alentar a muchos gobiernos la masacre de miles y miles de creyentes en Cristo. Se sabe, por ejemplo, que en la década de los años 30, en España,
La institución católica como iglesia de Estado imponía sus creencias, su moral, sus valores, sus ritos, sus fiestas a toda la sociedad apoyada por el Estado, y que no dejaba margen a la libertad de conciencia por haber sometido a su moral todos los rincones de la vida privada. A la conversión del catolicismo en religión de Estado se añadió la identificación del ser católico con el ser nacional. La nación española era católica o no era, hasta tal punto que no decirse católico equivalía a proclamarse enemigo de España, y el enemigo estaba destinado al matadero. Centenares de creyentes en el Cristo bíblico y demás personas de otras creencias eran detenidas en sus casas, vejadas, torturadas y fusiladas en nombre de Cristo Rey. Y como escribiría en su tiempo un siervo de Dios, la política de la Roma papal es la exterminación. Siempre ha amado este método de guerrear, y por ello se ha jactado de la matanza de muchos santos y de los crímenes de la Inquisición. No obstante, la iglesia en la tierra hasta la segunda venida debe ser la iglesia militante. La verdad no sería verdad en este mundo si no fuera un asunto de batalla. Deberíamos sospechar que no sería verdad si el error hiciera amistad con ella. La intachable pureza de la verdad tiene que estar en guerra con la oscuridad de la herejía y las mentiras. Charles Spurgeon. Pero no solo en el pasado y en España, la institución católica romana ha sembrado destrucción y muerte. Su terror sigue vigente en varios países del mundo, sobre todo entre la clase pobre pero trabajadora. En México, por ejemplo, en el estado de Chiapas, sobre todo en el municipio de San Juan Chamula, grupos que profesan la religión católica mantienen una cacería contra los cristianos y hasta ofrecen recompensas por la cabeza de cada pastor evangélico. Alguien pregunta, ¿y dónde están las autoridades del municipio? ¿Y las del estado? ¿Y las del país? Yo sé dónde. Detrás de todo esto y bajo las faldas de la gran ramera. ¿Y qué diremos de lo que está pasando en el municipio de San Carlos Yautepec, estado de Oaxaca, donde les cuesta 50,000 pesos a las familias por cambiar de religión, o en caso contrario, las personas deben morir? Desde hace muchos años, familias cristianas evangélicas están siendo agredidas de manera física y verbal por agentes municipales de localidades como Najapa de Madero y San Pedro Tepalcatepec, en complicidad con sacerdotes católicos y pobladores que fomentan y toleran la persecución religiosa en la zona e incitan a los pobladores al linchamiento de quienes profesen una fe distinta a la católica. Las familias cristianas evangélicas están sufriendo golpes, amenazas, despojos, robos, intentos de linchamiento, vejaciones e incluso la expulsión de niños de las escuelas de educación federal por el único delito de no pertenecer a la religión católica. Y esto según consta en varias denuncias presentadas ante instancias legales. Las familias son desalojadas de sus viviendas y si rehúsan hacerlo, sufren la muerte. Desde el año 2005, las familias evangélicas fueron eliminadas del padrón de los distintos programas de ayuda gubernamental. Las mismas autoridades destruyen las tuberías de agua potable de los domicilios de estas familias y se les exige el pago de una multa a cada una por ser evangélicos. Como en otros casos similares, autoridades judiciales y las encargadas de asuntos religiosos ni siquiera han acudido a hacer una inspección ocular en el lugar de los hechos, a pesar de las denuncias que se han presentado, y pretenden desviar el caso a pleitos entre particulares, entre comillas, desechando los motivos de índole religioso, atentando así contra la integridad física del ser humano, en especial de niños. Y todo esto, y más, impulsado y patrocinado
por los mensajeros de la muerte de Babilonia la Grande, la Iglesia Católica Romana. Persecución en la Iglesia. Existe otra clase de persecución contra la Iglesia de Jesucristo que es más letal y más mortífera. Es la persecución al alma del creyente en Cristo. Esta persecución es orquestada y dirigida por presuntos líderes dentro del mismo seno de la Iglesia evangélica, muchos de ellos confabulados con la Iglesia de Roma y otros con la Iglesia satánica. Pero antes de ahondar en este punto, meditemos brevemente en las siguientes escrituras. Mateo capítulo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A Satanás no le sirve de nada matar físicamente a un creyente en Cristo. Por eso siempre ha buscado a través de sus mensajeros que éste renuncie a su fe a cambio de su vida, porque conoce la advertencia que pesa sobre quienes nieguen al Señor. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Salmo 116, verso 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Mateo 10, 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Mateo capítulo 24, versos 11 al 13, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Segunda de Corintios 11, del verso 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por medio de sus falsos profetas y apóstoles dentro de la iglesia evangélica, Satanás está empujando a la destrucción a muchas almas, haciéndoles apostatar de la fe a cambio de sus mentiras y doctrinas de demonios, con la garantía de seguir siendo parte de una congregación y continuar llamándose cristianos. Demasiado tentadora la oferta, ¿no es cierto? Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El apóstol Pablo también advirtió sobre esto en Hechos capítulo 20, verso 30. Y de vosotros mismos, abro paréntesis, de entre los líderes cristianos, cierro paréntesis, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Está bien claro, los ataques vendrán de hombres aparentemente piadosos y que se presentan ante el pueblo como los ungidos voceros de Dios. Satanás, por medio de la institución católica, no solo continúa con su despiadada persecución contra la Iglesia de Cristo desde sus diferentes frentes exteriores, sino que también ha burlado y asaltado los muros de la Iglesia del Señor. Y no porque Dios se haya dormido, más bien porque muchos atalayas y pastores se han vendido ante el miedo y ofertas del tentador
por medio de los mensajeros de la muerte, y han abierto las puertas del redil de las ovejas. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 4, versos 8 y 9, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Por esa razón, la sentencia de Dios hacia los pastores, algunos ahora apóstoles o profetas traidores, es muy fuerte. Ezequiel capítulo 34 del verso 7 al 10. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. En el pasado, pensar o hablar sobre pastores que se convierten en lobos y que están devorando a las ovejas que ellos mismos cuidaban y alimentaban, era considerado una herejía, mas hoy es una verdad. Esto se asemeja al hombre que alimenta y cuida muy bien a su puerco para que engorde lo suficiente y esté listo para la fiesta. El hermano John MacArthur escribió, ¿quién hubiera pensado que las personas que dicen ser cristianas, aún pastores, atacarían la misma noción de la verdad? Pero así lo hacen. Los terroristas espirituales y saboteadores dentro de la iglesia son una amenaza mucho más seria que las fuerzas hostiles que se manifiestan desde afuera. Desde el comienzo del tiempo de la iglesia, todos los ataques espirituales más mortales en contra del Evangelio provienen de personas que pretendieron ser cristianas, no de ateos ni de gnósticos de afuera. Y la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 2, versos 3 al 5, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. En el primer siglo, el apóstol Pablo ya combatía y advertía a la iglesia contra estos. Filipenses capítulo 3, verso 1 y 2. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Segunda de Reyes capítulo 9, verso 36 y 37. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Y así como los perros comieron las carnes de Jezabel, cuyo cuerpo sirvió solo para estiércol a la tierra, así los falsos ministros, semejantes a estos perros, quieren hacer con todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Gracias a Dios, algunos miembros del cuerpo estamos sanos, y aunque estos perros están enterrando sus afilados colmillos en ciertas partes del cuerpo, con la espada del Espíritu estamos dándoles en el hocico. Efesios capítulo 6, verso 17.
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mañas y señas de los mensajeros de la muerte. Los líderes sectarios o mensajeros de la muerte han hecho de los templos evangélicos sus propios escondites. Cuentan con un vasto arsenal de armas de destrucción masiva, las que usan contra sus propios seguidores, siendo las más conocidas carisma, herejías, infabilidad, abuso de autoridad, técnicas de control, y las más sencillas de usar pero iguales de mortíferas, la intimidación y la amenaza. Pretenden ser Dios o escogidos especialmente por Él, o bien poseedores de la verdad absoluta. Cuentan con un gran encanto personal y gran poder de atracción, lo que las Escrituras llama como fascinación o encantamiento. Gálatas capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Y precisamente por esta fascinación que tienen, se convierten en dueños de cuerpo y alma del adepto, y obviamente de su dinero, y hasta de su familia de ser posible. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Mientras ellos desprecian y rechazan la autoridad de Dios, exigen a sus seguidores que sus órdenes sean ejecutadas sin la menor crítica. Suprimen a sus miembros las libertades individuales, controlan la información que llega hasta sus adeptos, manipulándola a su conveniencia. Utilizan técnicas psicológicas que sirven para anular la voluntad y el razonamiento del adepto, causándole, en muchos casos, según los profesionales, alteraciones psíquicas graves. Fuera del grupo, todos son enemigos para ellos. Filipenses capítulo 3, versos 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal. Las actividades de estos, principalmente, son para el proselitismo y la recaudación de dinero. Obtienen bajo mentira la entrega de bienes personales de sus adeptos y de grandes sumas de dinero. Buscan a toda costa convencer a la congregación de que fuera del círculo no hay posibilidad de bendición y salvación, solo maldición. Ello significa que el líder lo sabe todo y lo prevé todo. Lamentablemente, el dominio o hechizo de esta clase de líderes es tal que hasta el hecho más irracional es aceptado por sus seguidores. En primer lugar, por el total desconocimiento bíblico de estos. Sin embargo, no ignoran que sus líderes no soportan que los contradigan y que se enfurecen contra el que opina diferente. Esa clase de líderes odian la verdad de las Escrituras, porque éstas los contradicen y en defensa de sus mentiras maldicen, amenazan y algunos inclusive están dispuestos a matar por sus ideales y sueños. En el mes de junio del año 2008 tuve un enfrentamiento por teléfono con uno de los autollamados profetas modernos de nombre Adrián Amado del Centro Profético de California. Cuando le cuestioné sobre sus falsas enseñanzas, perdió la compostura, me gritó y me maldijo. En un artículo que titulé Radiografía al profeta Adrián Amado está el audio del enfrentamiento telefónico. Y es que a estos ministros, mensajeros de la muerte,
Ya no les es suficiente usar el clásico «ahí está la puerta, si no te gusta vete», contra quienes refutan sus mentiras y herejías. Ahora han agregado la difamación, maldiciones y vulgaridades en su autodefensa, y en muchos casos hasta mandan a golpear a sus contrarios, y amenazan a sus propias congregaciones con expulsión si amistan con sus enemigos. Segunda de Corintios capítulo 11, versos 25 y 26. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, y escuche, peligros entre falsos hermanos. El apóstol Pablo. El beso de los mensajeros de la muerte. Lucas capítulo 22, versos 47 al 53. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús le dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús y sus discípulos, una turba, Judas, un beso, sacerdotes, jefes, ancianos, espadas, palos y Satanás con sus demonios. Salmos capítulo 2, versos 2 y 3. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El escenario, los personajes y el objetivo siguen siendo los mismos. Poseído por Satanás, Judas Iscariote, el máximo ejemplo de todos los pastores vendidos, va guiando a una turba de falsos ministros, encabezados por apóstoles, profetas, reverendos y obispos apóstatas, armados hasta los dientes con mentiras, herejías y doctrinas de demonios, con el firme propósito de quitar de en medio a Jesús y a su iglesia, y poder reinar sin él y a sus anchas. Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Alerta, Iglesia de Jesucristo, porque estos mensajeros de la muerte, aparte de palos, traen consigo el beso del falso evangelio, para enamorarte, para conquistarte y terminar clavándote la espada mortal. Así actuó Judas, así actúan todos sus descendientes. Segunda de Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El hermano Carlos Spurgeon escribió así sobre Judas: Judas era un apóstol admitido a la intimidad del gran maestro, al corriente de su pensamiento secreto, como si dijéramos, permitiéndosele leer el mismo corazón de Jesús.
El beso del traidor hirió el corazón del Señor, como el clavo hirió su mano. Y el hermano George Horn escribió: los sufrimientos de la Iglesia, como los de su Redentor, generalmente empiezan en casa. Sus enemigos francos no pueden dañarla hasta que sus amigos supuestos la han entregado en sus manos. Y por extraño que parezca, los que han engordado de sus riquezas son los primeros en levantar el talón contra ella. Y aunque parezca algo contradictorio y absurdo desde el lado humano, en medio de toda esta persecución y mortandad, el Señor Jesucristo sigue obrando milagros y maravillas, y no solamente a favor de su iglesia, pero también quiere mostrar misericordia para con los mensajeros de la muerte. Y así como sanó la oreja derecha de Malco, quiere restaurar no solo la oreja, también liberar, sanar y restaurar a todos los que están persiguiendo a su pueblo. Por supuesto, para eso se requiere un arrepentimiento del tamaño de los daños. Y la verdad, eso está muy difícil, porque no creo que los impostores estén dispuestos a renunciar a todas las ganancias y deleites que ganan por ser hijas de la gran ramera. Sin embargo, recordemos que no hay nada imposible para Dios. Iglesia del Señor, me despido de ustedes solo por hoy, con estas palabras de nuestro Jesús. Apocalipsis capítulo 2, versos 10 y 11. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Que Dios les continúe bendiciendo.